Muy bien, chicos, buenos días. Hoy vamos a hacer nuestra clase virtual semipresencial. En este caso les traigo lo que es el tema de neurona como segundo tema de nuestro avance, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Para tener un poquito de referencia histórica, vamos a decir que el investigador Santiago Ramón y Cajal inició la doctrina sobre el estudio de la neurona. Este es un médico español que descubrió los mecanismos tanto de la morfología y la conectividad de las células nerviosas. Ramón y Cajal definió por primera vez a la neurona como unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Además de eso, creó la denominación neurona y explicó que éstas van a ser o van a generar una interconexión entre sí de acuerdo a las funciones específicas que se tengan que ejecutar en el cuerpo humano. Este médico investigador hizo una realización acerca de lo que es el tejido del sistema nervioso y en esta investigación que él utilizó adjuntó el uso de un colorante para generar el proceso de la tinción sobre los tejidos cerebrales y estudiar las reacciones de las células. En este caso, células de tipo nervioso. Fue este procedimiento que permitió entender el mecanismo de interacción neuronal, que después, más adelante, vamos a ver en el siguiente tema como sinapsis neuronal. Entonces vamos a definir qué es la neurona, que va a ser nuestra unidad básica y funcional para el estudio de esta materia. Neurona representa, como habíamos repetido, según el autor Ramón y Cajal, que es la unidad básica del sistema nervioso. Esto quiere decir que al ser una unidad básica, va a formar lo que es la estructura que nosotros conocemos como morfo o morfología, y va a estudiar también la funcionalidad que nosotros conocemos como fisiología. Entonces, cuando estudiamos neurona, vamos a hacer una relación de estas dos áreas grandes de estudio para poder describir la función de la neurona. Decimos que es la unidad funcional porque obviamente es la célula que compone al tejido nervioso y obviamente que compone de manera integral al sistema nervioso. Esta neurona va a constar estructuralmente de un cuerpo, va a tener prolongaciones posteriores, al cual vamos a denominar axón, y prolongaciones anteriores, al cual vamos a denominar dendritas. Cada neurona se comunica entre sí o con las que están al lado de ella a través de un proceso denominado sinapsis, las cuales facilitan el impulso nervioso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la neurona se comunica con otras neuronas a través de su interconexión neuronal denominado sinapsis. Entonces, el lenguaje de las neuronas se va a dar gracias al proceso de intercomunicación sináptica, que lo vamos a ir estudiando en el siguiente tema. Entonces, vamos a hacer referencia a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de neurona, es importante distinguir un nivel de diferenciación, el cual es incapaz de reproducirse. ¿Qué quiere decir? La forma en la que se comunica de manera más específica cada célula nerviosa es incapaz de reproducirse, pero sí capaz de imitarse, que lo vamos a ir viendo. Esto va a ser en función a las células que se van a activar y generar los impulsos nerviosos. Cada impulso nervioso que nosotros mandemos o se ejecute en nuestro cuerpo es único e irrepetible, imitable cuando existe una lesión.
porque vamos a tener que utilizar el tejido residual para poder nuevamente generar impulsos. Y ahí se va a convertir en un proceso de imitación. Ahora, es importante resaltar que cada función neuronal va a tener las siguientes propiedades. Para iniciar todo proceso nervioso, vamos a tener la actividad de la excitabilidad nerviosa. Como segundo proceso, la conductibilidad y el tropismo celular del componente neuronal. Cuando nosotros recibimos algún estímulo, las neuronas van a activar y empezar a formar una red de interconexión neuronal, que quiere decir la recepción del estímulo, la conducción de este estímulo, el interimpulso que se va a dar entre todas las neuronas hasta ejecutar una respuesta, ya sea motora, sensitiva o mixta. En este caso, les he puesto un ejemplo, que la pelota va a generar un impulso. Va a generar un estímulo. Este estímulo va a ser captada por un receptor. En este caso vamos a tener un receptor visual. Este receptor visual va a mandar la información a lo que es sistemas nerviosos centrales. En este caso estamos hablando del tronco encefálico, cerebro. Una vez que se recibe esa información, se va a decodificar la información y se va a mandar hacia el sistema nerviosos, en este caso periférico. Una vez que llegue al sistema nervioso periférico, necesitamos quien devuelva la respuesta. Y esto lo vamos a dar gracias a una interconexión neuronal que vamos a tener con un elemento efector que va a generar la respuesta. En este caso, nuestro elemento efector son las fibras musculares y la interconexión neuronal que se va a dar en la placa motora. Y a través de esto se va a ejecutar el movimiento de devolver la pelota o, caso contrario, fijarla en la mano. Entonces, este proceso neuronal no solo se recibe a través de la vista, lo vamos a tener como recepción al sistema olfatorio, al sistema auditivo, al gusto, al tacto, etc. Entonces, todos nuestros sistemas se van a activar cuando nosotros mandemos un estímulo. Y el estímulo va a determinar, el sistema receptor va a ser a quien nosotros estimulemos para que ejecute y mande la información al sistema nervioso central alto. Y después determinar la función de la respuesta motora. En ese sentido, vamos a decir que las funciones neuronales van a estar dispuestas en el siguiente orden. Por una parte, recibir toda la información del medio interno o el medio externo de otras neuronas que se van a encontrar a nivel cutáneo o a nivel receptor sensitivo. Una vez que se reciba la información, vamos a tener que integrar la información que se recibe y reproducir una señal de respuesta adecuada. Cuando se recibe esta señal de respuesta adecuada, vamos a seguir mandando y conduciendo la información hasta la terminación del proceso. Cuando se conduce esta información, lo que se pretende es transmitir la señal a otras células nerviosas, ya sea a nivel glandular o a nivel muscular. Una vez que se ejecute completamente la transmisión al tejido deseado, se va a coordinar las actividades metabólicas que mantienen la integridad de la célula. Entonces, todo va a tener un proceso secuencial y metódico cuando se hable de una función neuronal. Cuando nosotros saltamos o omitimos algunos de estos procesos,
Quiere decir que dentro de nuestro sistema nervioso y las funciones cerebrales hay una afección patológica que nos está bloqueando esta secuencia. Entonces estamos hablando de un individuo que presenta una enfermedad nerviosa, que con afección ya sea del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Entonces vamos a ir determinando eso. Una vez que ya hemos conocido las funciones de nuestra neurona, ahora vamos a ir reconociendo las estructuras que conforman dicha célula. Siempre vamos a recordar que nuestro componente nervioso está formado por un cuerpo o soma, que es quien va a contener al nucleolo con información genética y valedera para la reproducción celular. Alrededor de este núcleo se van a desprender terminales ramificados denominados dendritas, que nos van a permitir hacer la interconexión con una neurona anexa. Luego vamos a observar un componente largo denominado axón. Este axón va a estar formado por mielina y células de Schwann que van a estar almacenadas en la parte central de las bandas de mielina. Entre cada banda de mielina se va a formar un nodo denominado nodo de Ranvier. Al final del axón vamos a ver prolongaciones terminales denominadas axón terminal, las cuales van a tener los componentes o botones terminales que van a permitir generar la conexión con la célula continua. ¿No? Ahí tenemos, y estos se van a continuar, se van a unir con las dendritas de la célula continua. Y el proceso se repite de manera continua entre todas las conexiones neuronales. Entrando más al reconocimiento del soma, que les había dicho que es la unidad estructural donde se encuentra la información genética de esta célula, vamos a ir reconociendo como en cualquier célula los siguientes órganos. Primero vamos a determinar al aparato de Golgi, que es el que va a permitir ensamblar las proteínas. El núcleo, que se encuentra en la parte membrana, en la que va a estar la información genética dispuesta. El nucleolo, que van a hacer formación de los ribosomas. Los lisosomas, que nos van a permitir la digestión intracelular. Los cuerpos de Nils, que en realidad es la aglomeración del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático, en el que se va a generar la síntesis de moléculas y alimentos celulares para la neurona. Los ribosomas, que van a permitir la síntesis proteica. Y los microtúbulos, que van a formar el citoesqueleto que contiene toda la estructura somática. Además de eso, vamos a encontrar a las mitocondrias, las cuales nos van a permitir la generación de energía o ATP celular. Otra estructura muy importante es el axón, o también denominado neurita. El axón corresponde a prolongaciones de las neuronas especializadas en la conducción del impulso nervioso. Cuando somos adultos, por lo general, se va a observar en el axón una sola prolongación. Además de esto, esta prolongación nace a partir del cuerpo celular y se va a continuar hasta la unión con otro cuerpo celular. El axón tiene las siguientes características. Ya les había dicho que es una prolongación larga y única del cuerpo neuronal.
Dentro del axón, o más bien en las terminaciones finales o terminales, vamos a encontrar lo que son los botones o vesículas sinápticas, las cuales van a contener un elemento denominado neurotransmisor que van a ser liberados en la hendidura sináptica cuando exista una interconexión con la nueva neurona. En este caso, vamos a mencionar que el axón conduce el impulso nervioso desde el cuerpo celular neuronal hasta las terminaciones nerviosas para poder después hacer un proceso de interconexión en las terminales nerviosas. Estas terminales nerviosas se las denomina telodendrones.